Italia sería expulsado de la Copa del Mundo por causas ajenas y horribles al deporte, pero literalmente una caja de zapatos vendría a salvar no solo su clasificación al Mundial, sino el deporte entero. Yo soy Omar de Estrategas y esto es Camino al Mundial, donde damos un dato por día de aquí que empiece el Mundial. Después de las tinieblas que causó la Segunda Guerra Mundial, el mundo entero buscaba reconstruirse no solo en economía, no solo en gobierno, o en edificios. Y aquí es donde el fútbol jugó un papel importantísimo para esto. Como siempre, el deporte más bello del mundo. Si en 1914, la Primera Guerra Mundial, logró literalmente hacer una tregua que no hubiera podido reconstruir el mundo entero, vaya. La Copa del Mundo en 1950 fue la primera celebrada después de 12 años de ausencia. La última que se jugó fue en Italia en 1938, cuando literalmente los italianos se jugaron la vida en ese mundial. Pero bueno, eso te lo cuento luego. Cuando la FIFA decidió retomar el torneo, se decidió que esto era una forma de retomar la vida, de volver a ser humanos, por así decirlo, de volver a reencontrarse con el mundo, de volver a generar una unión entre todos, después de tan largos y horribles sucesos que habían pasado. Pero eso sí, no todos fueron invitados a esta reconciliación del mundo, por así decirlo. Tanto Alemania como Japón fueron expulsados de la Copa del Mundo en 1950 por su papel protagónico en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que ellos eran parte del eje Berlín-Roma-Tokio. Y del otro lado teníamos pues, al bando de los aliados, que era Estados Unidos, Gran Bretaña, Rusia, etcétera. Bueno, en ese entonces la Unión Soviética. Fue una decisión muy dura, pero el mensaje era muy claro. El fútbol no podía cargar con tanto sufrimiento y esa era la represalia que tenía contra estos países. Pero bueno, te mencioné que era el eje Berlín-Roma-Tokio. ¿Por qué Italia entonces sí lo dejaron participar en el Mundial? Bueno, aquí es donde se pone interesante el rollo. Detrás de esta historia hay un hombre llamado Ottorino Barassi. Grábate bien ese nombre. Durante los años más oscuros del conflicto, Ottorino Barassi era vicepresidente de la FIFA y un defensor del fútbol. Entonces, ¿qué pasó? Temiendo que los personajes alemanes más temidos de toda la historia, ya sabes a qué me refiero, llegaran a robarse el trofeo, pues este decidió esconderlo no en un banco, no en un submarino, no en un búnker 10 metros bajo tierra, no. Ottorino Barassi decidió esconder el trofeo Jules Rimet, el otro, porque el primerito, porque ahorita ya tenemos otro trofeo. Pero el primerito, el Jules Rimet, decidió esconderlo en una caja de zapatos en su casa. Una mañana de 1941 llegaron a la casa de Ottorino Barassi a buscar el trofeo, porque evidentemente ellos se lo querían quedar. Pues bueno, con sangre fría, Ottorino Barassi decidió decirle, ¿sabes qué? No está aquí, la dejé en Milán. Evidentemente estaba ahí, y tras buscar y buscar y buscar y buscar, no encontraron nada, y bueno, su mentira de que estaba en Milán definitivamente le salió y el trofeo fue salvado hasta ese entonces. En 1943 la Federación de Fútbol Italiana decidió volver a tener el trofeo en sus manos. Esto obviamente todos los italianos sabían dónde estaba el trofeo, menos los alemanes. Y de ahí la resguardó un amigo de Ottorino Barassi, llamado Giovanni Mauro, un abogado reconocido en ese entonces por el mundo del fútbol. Mauro entonces decidió confiársela a un jugador de ese entonces del Milán, Aldo Sevenini, un exjugador del Milán en ese entonces. Sevenini aceptó la misión y entonces él la escondió en una casa que tenía en el campo, lejos, lejos de la civilización, lejos de todo el conflicto que estaba sucediendo en esos momentos. Gracias a estos tres personajes históricos es que el trofeo Jules Rimet sobrevivió. A lo mejor no por mucho tiempo, por culpa de Brasil, pero bueno, esa es otra historia. Y fue que entonces la FIFA decidió que Italia sí entraría al Mundial. Es por este motivo, porque muy ajeno a la guerra, Italia había salvado casi casi literalmente el fútbol, había salvado, porque no era una pieza de metal en sí, era todo lo que significaba el trofeo Jules Rimet en ese entonces y todo lo que hasta ahorita puede significar, ¿sabes? Aunque el trofeo ya cambió, el Jules Rimet sigue siendo parte importante de la historia, incluso aunque siga perdido o robado por ahí, ¿sabes? Brasil 1950 es recordado por aquel maracanazo, aquel donde Uruguay le remontó la final a Brasil en 1950. Sí, pero también debería ser recordado por un símbolo de reconstrucción, de reunión, ya que pues, fue el primero después de tanto caos, no solo en Europa, en el mundo entero. Pero bueno, así es como Italia literalmente salvó el fútbol por estos tres personajes. En una época donde las heridas aún sangraban, el fútbol decidió ondear banderas. Sí, así como una cancioncita de Waving Flag. Esa canción fue lo más cerca que estuvimos de la paz mundial. Porque a veces los seres no llevan capa ni meten goles, ni levantan copas bajo la lluvia. A veces solo esconden una esperanza en una caja de zapatos.
¿Quieres más historias como esta? Pues bueno, te explico. En Facebook e Instagram estamos poniendo todos los datos escritos. Uno a la semana es en video, uno como este. Nos habíamos tardado un poquito, pero bueno, anyway, ya saben que a un hombre cuando le da gripe, pues... Yo soy Omar de Estrategas y esto es Camino al Mundial. Nos vemos en el próximo dato, ya sea en Facebook o nos vemos acá. No, 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 no,